En este video se expone el laboratorio de sintonización de un controlador. Los métodos de sintonización de Ziegler-Nichols son unas reglas para seleccionar los parámetros de algún tipo de controlador. En el primer método el ajuste se hace en función de la respuesta experimental de la planta, empleando las siguientes fórmulas. En el segundo método el ajuste se hace en función de un valor crítico de la constante de proporcionalidad que resulta cuando el sistema se comporta como marginalmente estable utilizando estas ecuaciones. El método de Tyrus-Lubin es un método de lazo cerrado que evalúa los parámetros del controlador a partir de la última ganancia del último periodo. Esta solo se utiliza para controladores PI y PID. El criterio de Cohen-Kuhn es un método de ajuste de lazo abierto en donde se aplica un escalón directamente a la planta sin considerar el controlador. La respuesta obtenida al aplicar el estímulo escalón es la fuente de información para completar los parámetros del controlador. Para desarrollar el controlador de temperatura en unos ventiladores mecánicos, lo primero es hallar el punto de inflexión identificando dónde cambia el comportamiento de la curva, es decir, cuando se da la máxima derivada. De hecho, el valor de la máxima derivada es la pendiente de la recta tangente. Con este valor, la ecuación de una recta y los puntos de intersección se obtienen el tiempo de retardo y la constante de tiempo. En la figura se muestra gráficamente lo mencionado junto con el valor de L igual a 1.6 y T igual a 12.09. Teniendo en cuenta el retardo, la constante de tiempo y la ganancia, se puede reemplazar estos valores en la tabla de constantes del método de lazo abierto para así poder diseñar un controlador P, PI y PID. A continuación se muestra el esquemático de diseño de los tres controladores en Simulink. A continuación se muestran las respuestas obtenidas del sistema original y los controladores. La respuesta del sistema con el control P muestra que existe un error en el estado estacionario porque no se establece en la referencia 1. Además, el tiempo de establecimiento es relativamente grande, más o menos 18 segundos. Con el controlador PI, el sistema logra disminuir drásticamente el error en estado estacionario, pues llega a la referencia, pero como consecuencia se aumenta el tiempo de establecimiento y el máximo sobreimpulso. El sistema con el controlador PID presenta oscilaciones que no son suaves ni uniformes con un sobreimpulso de 90%. Sin embargo, el sistema reacciona rápidamente pues se tienen tiempos significativos cortos. Modificando el controlador P, la constante de proporcionalidad se disminuye al 60%, el tiempo de establecimiento disminuye, ya no hay tiempo pico ni máximo sobreimpulso, sin embargo el tiempo de subida aumenta. Modificando el controlador PI, Kp se disminuye al 50%, Ti se disminuye a 0.08, haciendo que el tiempo de establecimiento disminuya significativamente, eliminando el máximo sobreimpulso, el tiempo pico, y el tiempo de subida no sufre ningún cambio drástico. Al modificar el controlador PID, Kp disminuye al 60%, Ti se deja igual al Ti del controlador PI y Td se deja muy pequeño con un valor de 0.02, haciendo que se elimine el máximo sobreimpulso, el tiempo pico, haciendo esto que el tiempo de subida y el tiempo de establecimiento crezcan notoriamente. Se muestra el esquemático en Simulink de los controladores con una perturbación de magnitud de 1.5. Los tres controladores pueden rechazar la perturbación sin error estacionario, sin embargo se demoran harto tiempo en que el sistema se estabilice, especialmente para el controlador PID. Esto se debe a la derivada, ya que esta hace que el sistema sea más lento. Para la parte 2 se realiza el siguiente esquemático de lazo cerrado compuesto por un sensor, válvula y planta, agregando un retardo constante en la planta de 0.5 segundos. El siguiente paso fue encontrar de forma iterativa la ganancia última y periodo crítico, modificando el P del control hasta obtener una respuesta completamente oscilatoria y obteniendo así una ganancia de 2,59 y un periodo de 9,5 segundos. Para encontrar analíticamente la ganancia y periodo crítico se determina la función de transferencia del sistema y se deja expresada la función característica en la ecuación 15. Con la ganancia y periodo crítico hallados de forma iterativa, se diseñan los controladores P, PI y PID con la tabla de constantes del método de lazo cerrado, obteniendo así las respuestas del sistema en cada caso, donde ninguno de ellos se estabiliza en la referencia debido a la pérdida de ganancia proporcionada por el sensor al no ser una realimentación unitaria. Este fue el esquemático representativo de los tres controladores diseñados y el sistema original realizado en Simulink. La respuesta del sistema para el control P evidencia error en el estado estacionario estabilizándose en 4.5. Además, se tiene un sobreimpulso significativo del 60,8% y un tiempo de establecimiento considerable como se muestra en la tabla. La acción del control PI evidencia mucho amortiguamiento aumentando el tiempo de establecimiento. Sin embargo, se elimina el error estacionario. Además de ello, el sobreimpulso aumenta a un 84.48%. El control PID beneficia al sistema disminuyendo el tiempo de establecimiento y las oscilaciones. Sin embargo, se sigue teniendo un sobreimpulso muy grande equivalente a un 97,9%. Para modificar el controlador P se disminuye un 69% la constante de proporcionalidad, obteniendo una respuesta con menor tiempo de establecimiento como se muestra en pantalla y a su vez disminuyendo el sobreimpulso a un 21%.
En el caso del controlador PI, se disminuye un 74.3% la constante de proporcionalidad y el tiempo integrativo se aumenta un 53.2%, para así eliminar las oscilaciones que se presentaban y además se evidencia un menor tiempo de establecimiento y sobreimpulso como se muestra en la tabla. Por otro lado, para el controlador PID se disminuye un 93% la constante de proporcionalidad, se aumenta un 70% el tiempo de integrativo y se disminuye un 16% el tiempo derivativo, disminuyendo así el sobreimpulso y el tiempo de establecimiento como se muestra en pantalla. A continuación se muestra el esquemático en Simulink del sistema de lazo cerrado, agregando una perturbación de 1.5 de magnitud a cada controlador luego de que el sistema se estabilice. Luego de la perturbación para el controlador P, el sistema se estabiliza teniendo un error estacionario considerable. En el caso del controlador PI y PID, se rechaza la perturbación y el sistema se estabiliza sin error estacionario, pero para ambos casos el tiempo para estabilizarse de nuevo es prolongado, siendo mayor para el controlador PI. Eso es todo, gracias.